Iniciamos ahora con el tema de fricción. El objetivo del tema es comprender el fenómeno de fricción en seco y resolver ejercicios donde intervengan fuerzas de fricción. Contenido tenemos subtema 1, naturaleza de la fuerza de fricción, subtema 2, clasificación de la fricción, subtema 3, fricción en seco, subtema 4, leyes de Coulomb-Morin y subtema 5, casos de deslizamiento y volcamiento de cuerpos. ¿Qué es la fricción? Pues bien, la fricción puede ser definida como una fuerza de reacción o una fuerza reactiva o una fuerza de resistencia que actúa sobre un cuerpo e impide o retarda el movimiento o deslizamiento del cuerpo con relación a un segundo cuerpo o superficie con los cuales esté en contacto. Es decir, solo puede existir fuerza de fricción cuando hay cuerpos que están en contacto uno con otro. Muy bien, veamos este ejemplo que tengo por aquí. Tengo un bloque cuyo peso es W, que es una fuerza vertical y hacia abajo. Tenemos aquí una fuerza activa, que es la que quiere causar movimiento, ¿de acuerdo? Las fuerzas reactivas son estas flechas que están en rojo. Nos vamos primero a la fuerza normal, que la fuerza normal es esa fuerza de reacción que evita que las superficies se traspasen entre sí, ¿de acuerdo? Esa es la fuerza normal. Y por cierto, esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Y otra fuerza de reacción sería la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre actúa tangencialmente a la superficie en los puntos de contacto y está dirigida en sentido opuesto al movimiento posible o sentido. Es decir, si esta fuerza activa es una fuerza que quiere que el bloque se mueva hacia la derecha, la fuerza de fricción será una fuerza que siempre estará en la parte inferior, ¿de acuerdo?, entre las superficies de contacto, y se opondrá al movimiento que las fuerzas activas quieren generar. Si la fuerza activa fuera hacia la izquierda, tendríamos aquí en la parte inferior tendríamos una fuerza que va hacia la derecha. Cabe mencionar que ninguna superficie es 100% lisa, pero en algunos casos se idealizará este fenómeno y diremos que las superficies sí son lisas, pero en la realidad esto no es así. Muy bien, la fricción se puede clasificar en dos. Primero tenemos la fricción de fluidos, que esta es la fricción que se da entre las capas de los fluidos que se mueven a diferentes velocidades. Esta fricción de fluidos es de gran importancia en problemas de dinámica de fluidos y en el estudio de cuerpos sumergidos en fluidos en movimiento. Y por último, tenemos aquí a la fricción seca, que es la fricción existente entre las superficies de contacto de cuerpos rígidos que no están lubricados. Pues aquí podemos ver lo que es la fuerza de fricción en los fluidos, ¿de acuerdo? La fuerza de fricción hace que los fluidos tengan diferentes velocidades en las capas. Aquí lo podemos ver. Este es un fluido ideal, ¿de acuerdo? Pero este es un fluido real. Y usualmente tienen estos perfiles parabólicos. Muy bien, entramos entonces a lo que conocemos como fricción en seco, que se da bajo las leyes de Coulomb-Morin, llamada también fricción de Coulomb en honor a quien estudió ampliamente la fuerza de fricción o la fuerza de resistencia al movimiento a partir de 1781. Esas leyes pues son las que describen el fenómeno de la fricción en seco, tanto en equilibrio como en movimiento. Muy bien, tenemos aquí nuevamente al mismo bloque cuyo peso es W, tenemos a la fuerza activa P, ¿de acuerdo? A la fuerza activa P, tenemos por aquí a la fuerza de reacción, que es la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie de contacto, por eso se llama normal, y tenemos por aquí la fuerza de fricción. Pero resulta que cuando la suma de fuerzas en X es igual a 0, esta fuerza de fricción se va a llamar fuerza de fricción estática, porque el cuerpo va a estar en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, le vamos a poner un nombre a esto y se va a llamar FS, fuerza de fricción estática, o static friction. Luego tenemos aquí la suma de las fuerzas en Y, pues las sumas de fuerzas en Y podemos ver claramente que tenemos el peso, una fuerza hacia abajo, y oponiéndose a esta fuerza
que va hacia abajo tenemos a la fuerza normal, que es una fuerza que va hacia arriba, y ambas, al sumar ambas, me tiene que dar igual a 0 porque el cuerpo pues está en equilibrio. Y aquí hablamos de volteo, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahorita quiero que nos enfoquemos únicamente en estas dos ecuaciones de equilibrio. Cuando un cuerpo está en equilibrio, tanto la suma de fuerzas en Y es igual a 0, como la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. Y cuando la suma de fuerzas en X es igual a 0, esta fuerza se llama fuerza de fricción estática. Y la denotamos con de esta forma, Fs. Muy bien, para iniciar y para poder ver esta gráfica, tengo que mencionar que las leyes de Coulomb-Morin son estas leyes empíricas, es decir, son leyes que se obtuvieron por medio de experimentación, no son leyes fundamentales como la de Newton, ¿de acuerdo? Estas leyes son empíricas, por lo tanto, Coulomb realizó varios experimentos, cientos de experimentos, y encontró esta relación. Sabemos que P es la fuerza que quiere ocasionar el movimiento. F es la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Tenemos aquí dos estados de movimiento, tenemos el equilibrio y tenemos el estado en movimiento, lo podemos ver. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción estática? Resulta que la fuerza de fricción estática aumenta de manera lineal, es decir, hay una relación, hay una dependencia directa entre la fuerza que ocasiona el movimiento del cuerpo y la fuerza de fricción estática. A mayor sea la fuerza P, mayor va a ser la fuerza de fricción estática. Va a suceder entonces que se comporta de manera lineal y Fs va a ir aumentando a medida que aumente P. Lo podemos ver. Va a ir aumentando a medida que aumente P hasta llegar a este punto crítico, ¿de acuerdo? Hasta llegar a este punto crítico que se le conoce como movimiento inminente. De hecho, esa es una de las palabras claves que se utilizan en el estudio de la fricción. Cuando hablemos de movimiento inminente, resulta que estamos en el pico, en este pico de la gráfica, que es el punto crítico, el movimiento es inminente, y a partir de aquí lo que va a suceder es que llega a este punto, la fuerza inmediatamente cae, ¿de acuerdo? Y empieza el movimiento. Cuando empieza el movimiento, resulta que la fuerza de fricción cinética, que por eso se tiene la K aquí de kinetic, la fuerza de fricción cinética se va a mantener constante a lo largo del tiempo. La fuerza de fricción cinética es entonces constante. Ya no va a aumentar según aumente P. Es decir, la fuerza de fricción, nuevamente, para cerrar esto, la fuerza de fricción irá aumentando de manera lineal o de manera directa a medida que P aumente hasta llegar al punto crítico. Cuando lleguemos al punto crítico, el cuerpo deja de estar en equilibrio, la fuerza de fricción cae, ya no se llama fuerza de fricción estática, sino que se llama fuerza de fricción cinética, y esta se va a mantener constante a lo largo del tiempo. Fuerza de fricción estática. El empirismo, que son pruebas experimentales, ha demostrado que el máximo valor Fs de la fuerza de fricción estática se puede expresar, y aquí tenemos esta ecuación por aquí. La fuerza de fricción estática, y esto lo vamos a llamar fuerza de fricción estática máxima, ¿de acuerdo? Es igual a mu sub s por la fuerza normal, que ahora en adelante vamos a llamar a la fuerza normal Fn, para saber qué es la normal force o la fuerza normal. Es importante porque como trabajamos con newtons y el símbolo de la unidad newton es la n mayúscula, nos podemos empezar a confundir. Entonces vamos a llamarla ahora Fn, donde mu sub s es el coeficiente de fricción estática. Es el coeficiente de fricción estática. Muy bien, veamos la primera situación. Podemos ver aquí, tenemos el bloque sobre una superficie de madera, tenemos el peso del bloque actuando y tenemos por aquí la fuerza normal. Son las únicas dos fuerzas. No existe una fuerza que pretenda mover o pretenda hacer que el cuerpo se mueva. Por lo tanto, no existe ninguna fuerza que tienda a mover el bloque, entonces no hay fuerza de fricción. Si no hay ninguna fuerza que tienda a mover el bloque, la fuerza de fricción es inexistente, como en este caso. Situación 2. Tenemos aquí el peso del bloque nuevamente actuando hacia abajo, la fuerza normal. Tenemos una fuerza P
que está queriendo mover el cuerpo hacia la derecha, por lo tanto tiene que existir una fuerza de fricción, que vaya hacia la izquierda. Pero en este caso, en el caso 2, las fuerzas que tienden a mover el cuerpo son muy pequeñas para generar movimiento. Es decir, esa fuerza P es muy pequeña como para generar movimiento. Por lo tanto, la ecuación de la fuerza de fricción máxima, que es igual a mu sub S por N, no se puede utilizar. ¿De acuerdo? No se puede utilizar. Pero lo que nosotros vamos a hacer es igualar, porque si utilizamos la suma de fuerzas en X, nos daremos cuenta entonces que la fuerza de fricción estática es igual a P. ¿De acuerdo? Y el criterio es que Fs es menor, la fuerza de fricción va a ser menor que mu sub S por N. Es decir, la fuerza de fricción va a ser menor que la fuerza de fricción estática máxima. Muy bien. Nos vamos al tercer caso. La fuerza aplicada, que es P, hace que el cuerpo esté a punto de deslizarse o a punto de moverse, y se dice entonces que en este momento el movimiento es inminente. Y si recordamos la gráfica, sabremos que el movimiento inminente se da cuando la gráfica alcanza el pico. Entonces, cuando esta gráfica alcanza el pico, la fuerza de fricción estática tiene que ser esta ecuación que tengo por aquí, que la fuerza de fricción estática máxima es igual a mu sub S por Fn. ¿De acuerdo? Y se cumplen estos dos criterios, que la fuerza de fricción estática es igual a P, y aparte de eso, que la fuerza de fricción estática es la fuerza de fricción estática máxima. Muy bien, para poder resolver problemas de fricción en los cuales hay muchos planos inclinados, vamos a recordar cómo analizar un plano inclinado. Veamos, sobre el bloque está actuando el peso, y el peso no es una fuerza que va a lo largo del eje Y, el peso es una fuerza vertical, ¿de acuerdo? Entonces cuando veamos un plano inclinado, vamos a dibujar nosotros a lo largo del eje de la superficie de contacto, vamos a dibujar el eje X. Perpendicular al eje X vamos a dibujar al eje Y. Luego, la primera fuerza que está actuando sobre el bloque, pues es el peso, ¿de acuerdo? Que es una fuerza vertical hacia abajo. No va dirigida a lo largo del eje Y, es hacia abajo. Por lo tanto, nosotros podemos o sabemos que el peso se puede descomponer en Wx y Wy, ¿de acuerdo? Para poder analizar este caso. Muy bien, también sabemos nosotros que perpendicular a la superficie de contacto vamos a encontrar a la fuerza normal. Siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Por lo tanto, siempre va a ir a lo largo del eje Y. Esa es la fuerza normal. Y ahora la pregunta es, ¿cómo determino este ángulo? Porque si yo sé que puedo descomponer W en WX y WY, yo sé que necesito un ángulo, ¿estamos de acuerdo? Este ángulo. Pues bien, ¿cuál es el valor de este ángulo? Analicemos lo que tenemos aquí. Tenemos de este lado tengo un triángulo, ¿de acuerdo? Un triángulo cuya suma de los ángulos internos debe ser de 180 grados. Este ángulo que tengo aquí es de 90 grados. Por lo tanto, la suma de teta más este ángulo, que lo podemos llamar alfa, tiene que ser igual a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, teta más alfa es igual a 90 grados. Ahora analicemos este triángulo que tengo aquí. El triángulo que forma el eje X, el eje y la horizontal, que es esta línea auxiliar que tengo por aquí. Muy bien, sucede que entre el eje X y el eje Y hay 90 grados. Por lo tanto, si este ángulo es teta, este ángulo de aquí tiene que ser alfa. ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo tiene que ser alfa. Muy bien, y ahora nos centramos entonces en este triángulo que tengo por aquí, que es un triángulo rectángulo. Este ángulo es de 90 grados. Este ángulo yo ya sé que es alfa. Por lo tanto, este ángulo, ¿de acuerdo? El ángulo que forma el peso con el eje Y tiene que ser igual a teta. Y es justamente el ángulo de inclinación. Por lo tanto, si teta es el ángulo de inclinación,
El ángulo que vamos a utilizar para descomponer W va a ser θ. Y bien, oponiéndose a la fuerza P, que es la fuerza activa, tenemos a la fuerza de fricción estática. Sabemos que es estática porque en función de este curso o para fines de este curso, pues simplemente analizamos la fuerza de fricción estática. Muy bien. ¿Cómo descomponemos entonces el peso en sus componentes en X y en Y? Pues este es el eje Y, este es el eje X. Yo sé entonces si este es θ, si este ángulo de aquí es θ, yo sé entonces que WY va a ser igual a W, ¿de acuerdo? Que es la hipotenusa del triángulo, por coseno de θ, porque WY va a ser igual a W coseno de θ. WX va a ser entonces W seno de θ. Y es así como descomponemos en las componentes X y Y el peso en un plano inclinado. Muy bien, para estos ejemplos yo subiré unos videos adicionales, donde tenga el ejemplo 1 y el ejemplo que sigue resueltos. Ejemplo 1. Un automóvil de 15 kilonewtons de peso sube con una velocidad constante por un camino cuya pendiente es del 5%. Diga cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción que el camino ejerce sobre el automóvil. El segundo ejemplo es una fuerza de 100 libras actúa sobre un bloque de 300 libras que está colocado sobre un plano inclinado. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y el plano es de 0.25. Determine si el bloque está en equilibrio. Esos son los dos ejemplos que subiré a continuación en dos videos aparte. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.